ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olimar. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Micrófono Abierto por Canal 11. Hay historias que merecen ser contadas y la de hoy va a ser una de ellas. Vamos a conocer a un olimareño, a un personaje de 33 que muchos conocen, y vamos a hablar de lo que son las militancias sindicales. Vamos a hablar de un libro que él escribió, pero antes vamos a hablar de él. Así que, Darío Mariño, bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes por acá, conversando un poco de lo que surja, digamos, a las órdenes. Darío, para comenzar, hablanos de vos. ¿Dónde naciste? Nací acá y he vivido toda mi vida en 33, hace 60 años. Voy a cumplir 61 en octubre de este año. Y siempre digo, hay un rasgo muy importante de mi vida, determinante diría, que son esos primeros 8 minutos de mi vida en que no fui no fui socio de San Lorenzo. Porque lo primero que hizo mi viejo cuando nací, antes de ir de camino al juzgado, pasó por la sede de San Lorenzo y me hizo socio. Y bueno, y eso me marcó para toda la vida, es mi religión. San Lorenzo es mi religión. Si tendrías que definirte a vos mismo, ¿quién es Darío Mariño? Un tipo común y corriente, que, insisto, y marcado por eso, ¿no? Que nací acá y siempre viví acá, nunca me fui. Empecé a trabajar muy joven, en el mismo trabajo en el que terminé trabajando, por una casualidad de la vida, por herencia, porque mi padre trabajaba ahí, sin ningún misterio lo digo, y había una práctica recurrente en la que muchos gurises, hijos de trabajadores del telégrafo, entrábamos ahí como una especie de pasantía, en condiciones muy jodidas desde el punto de vista salarial, en negro, y bueno, y la vida quiso que esa pasantía, que iba a ser por cierto tiempo, yo iba al liceo cuando eso, terminé el liceo, no puedo decir que no pude seguir estudiando, sino que no quise hacerlo. Nunca me he arrepentido, lo que no quiere decir que le recomiende, y mucho menos en estos tiempos, a alguien no hacerlo. La exigencia del mundo de hoy son mucho más notorias en ese sentido. Darío, pero bueno, yo tuve suerte, trabajé 41 años y medio en Antel, y todas las vicisitudes de mi vida tuvieron que ver con eso, básicamente, ¿no? Te adelantaste un poco, ya arrancaste a trabajar en tu vida, y yo quiero detenerme un poco en lo que fue tu niñez y adolescencia en nuestra ciudad. Bueno. ¿Cómo la viviste? La verdad, una adolescencia, una niñez feliz, hijo único, todo para mí, bastante malcriado según dicen los entornos. Mi padrino, que vive y está muy lúcido con 91 años recién cumplidos, dice que pocas veces vio en su vida a un gurí más mañero como el que era yo. Como es incomprobable, yo lo dejo que lo diga, ¿no? Pero sí, yo me crié en el límite entre el barrio Artigas y el centro, digamos, ahí en la calle Rivera, a la vuelta del liceo. La clásica de esos tiempos, estoy hablando, yo vivía ahí hasta el año 75. Cuando mis viejos sacan una vivienda de INVE, los viejos complejos de INVE de la calle Juan Rosas, ahí del barrio Charval, y mi barrio por adopción es el Charval. Ahí terminé mi infancia, digamos, y comencé y transité buena parte de mi adolescencia, ¿no? Mis amigos, que hasta el día de hoy son mis amigos, por suerte uno, o por mérito,
a ambas partes, yo puedo decir que sí, que viste que se dice, tengo poquitos amigos, pero bueno, no, yo tengo muchos amigos de muy variados orígenes, pero los amigos más lejanos en el tiempo vienen de ahí, de las viviendas del barrio Yerbal, de compartir los juegos clásicos de una época en que no había tanta tecnología, con lo bueno y lo malo que Ni tiene mejor ni todo peor. eso, ni mejor ni peor, diferente, y bueno, y conservamos esa, y estamos en la etapa, con perdón de la expresión, de viejos chotos, que nos encontramos y contamos los mismos chistes de siempre, y te acordás de ti, ¿y cómo no nos vamos a acordar si cada vez que nos vemos nos contamos lo mismo? Pero bueno, fue una niñez y una adolescencia vivida a pleno en una familia con muchísimo amor y mirado en perspectiva de la que hube de deseducarme, es decir, con una formación, no tengo ningún inconveniente en decirlo, típica de la época, ¿no? Una familia muy patriarcal, transmitiendo cuestiones que después la vida te enseña que no son las mejores para la convivencia en sociedad, con esa contradicción de que esa situación en un marco de amor absoluto, y bueno, en dictadura, a medida que fui creciendo y fui ya siendo un adolescente, estudiante, hice el liceo ahí en el liceo número 1, el único que había en ese momento, hice los 6 años y los terminé, y el ir tomando contacto con otra gente y otras situaciones hizo, mejor dicho, una toma de conciencia más global y más social de esa situación más que compleja que se vivía. Pero bueno, mi familia no fue una familia muy politizada, más bien estaba como ajena a la cosa, y bueno, en ese marco crecí y me fui haciendo, ¿no? Recordando esa época, Darío, ¿qué recordás de situaciones puntuales que te hayan marcado como la persona que sos hoy? Bueno, ese culto a la amistad y al compañerismo, indudablemente que tuvo que ver en una cantidad de valores que uno los pone por encima de cualquier logro material, digamos. Y el amor de mis viejos, de toda mi familia, también por encima por encima de cuestiones que uno las ve a la distancia y hubiera querido que fueran de otra manera, pero a uno seguro le pasó con sus hijos y le pasa con sus nietos. Se hace lo que se puede con las herramientas que se tienen. Yo te decía, porque cuestiones que marcaron, ¿no? En el 73 se da el golpe de Estado. Sí, junio del 73, no había cumplido 8 años todavía. Y no tenía demasiada conciencia de eso. En mi casa se hablaba muy poco de política, salvo cuando llegó el plebiscito del 80. Y ahí con 15 años escuchaba, se conversaba con algunos vecinos, con las restricciones del caso, y obviamente que de mi parte, un gurí de 14, 15 años, sin demasiado involucramiento, pero me acuerdo de haber ido a un acto por el no, de haber ido, creo que fue mi padre, fue con mi padre, que vino Tarigo. Mis viejos eran blancos, Enrique Tarigo, que fue vicepresidente de la República, después en el retorno democrático, hombre del Partido Colorado, pero muy identificado con la campaña del no, y hubo un acto ahí en la esquina de Avelino Miranda y Sufriategui. Me acuerdo patente de eso. Creo que fue en el local donde ahora hay un supermercado. Y de ahí, de alguna manera, yo me fui interesando muy bilateralmente. Después esos amigos de la infancia que
no casualmente, pero eran hijos algunos tenían a sus hermanas presas, otros sus padres destituidos, su padre y su madre, y eso me fue de alguna manera matrizando ideológicamente, digamos, y bueno, y encaminando por el rumbo que uno finalmente termina tomando. Esos hechos se pueden decir que marcaron y definieron el camino a seguir desde el punto de vista político-social, digamos. Te iba a preguntar eso, si por ahí, por esa época, ya 15 años, se despertaban ciertos sentimientos sociales y ideales. No, mentiría si dijera que con esos 15 años y en el marco de ese plebiscito que ganó el pueblo uruguayo, que yo me involucré, ¿no? Mentiría, porque no fue así. Fue el primer atisbo de decir, ¿qué está pasando acá? Y de interés que, insisto, mi padre fundamentalmente, mi madre opinaba más bien poco. Era una de las características que decía de ese hogar patriarcal. Mi vieja votaba lo que votaba mi viejo. Así era, ¿no? Y el que hablaba un poco era él, nunca tuvo participación política, nunca fue de ir a comités y demás, salvo después de viejo. Se dio al revés, en vez de yo seguirlo a papá, él me siguió a mí en los últimos años de su vida. Pero ahí yo me empiezo a vincular y me empiezo a interesar. Capaz que mucho más me vinculo o me intereso y voy por mi propio interés 2 años después, cuando las elecciones internas de los partidos, en que esas familias de amigos eran todos frente amplistas, votaban en blanco, o sea, era elección del Partido Colorado y Partido Nacional con el frente proscripto, y ellos votaban en blanco. Entonces entrar a preguntar del por qué las cartas de Sereni, empezar a leer algunas cosas, y por ahí, por esa época, es que creo que ahí sí me defino mucho más, digamos, ¿no? Ya volvemos con más Micrófono Abierto. Quiero creer. Llegó a 33 Monoluk Distribuciones. Estamos en calle Los Pinos 1330, celular 099-924-803, 092-422-378. Y tenemos todas las gomitas Phoenix. Y como lo dice Maite, somos representantes de toda la línea Phoenix, productos de limpieza e higiene personal, golosinas y productos delicias de la nona. También toda la línea Nuevo Sol. Monoluk Distribuciones. No puede acabar por mucho. En Residencial Los Álamos, cada encuentro es una celebración de la vida. Momentos compartidos, actividades creativas y mucho cariño nos unen como una gran familia. Aquí no solo cuidamos, sino que también convivimos, reímos, creamos y crecemos juntos cada día. Disfrutamos de distintas actividades recreativas, talleres de música y canto, pintura, manualidades y artes plásticas, club de lectura y cine, juegos de mesa y estimulación cognitiva, caminatas y ejercicios suaves al aire libre. Contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por asistente social, nutricionista, maestra de yoga, manicura y podología, licenciados de enfermería, doctora y cuidado personalizado. Si buscas un lugar que te dé tranquilidad, contactanos 099-635-067 o 099-130-584. Plazas disponibles para incorporación inmediata. Chivitería Marquitos, donde el sabor manda. Si lo tuyo es un buen chivito, crocante, con carne jugosa, papas doradas y ese toque especial que solo Marquitos sabe dar, tenés que probar los nuestros. Abrimos de jueves a domingos, porque los mejores momentos se disfrutan el finde, ya sea con amigos, en familia. Marquitos te acompaña con el sabor más criollo y abundante de la zona. ¿Querés disfrutar sin moverte del sillón? Hace tu pedido y te lo llevamos calentito a tu puerta. Llámanos al 098-888-348.
Y prepárate para probar un chivito de verdad, de esos que te dejan diciendo, ¡qué bueno está eso! Chivitería Marquitos, tradición, sabor y buena onda en cada bocado. ¿Soñás con conocer nuevos destinos, vivir experiencias únicas y compartir momentos inolvidables? En Club de Viajes Oriente hacemos que cada viaje sea una historia para recordar desde 1987, llevando historias para el mundo. Nos encontrás en Simón del Pino 448 o al 095-525-814. Asegura tu próximo destino. Club de Viajes Oriente, tu próxima aventura empieza acá. Quería contarles del nuevo contrato firmado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa que estará a cargo del mantenimiento y la rehabilitación de importantes rutas que tienen que ver con 3 departamentos, con 33, con La Valleja y con Cerro Largo. Para el departamento de 33, contarles que el mantenimiento y rehabilitación de tramos de la ruta número 8, de la ruta 17 que comunica con Charqueada y de la ruta número 18, la que pasa por Vergara, por Rincón, llegando hasta Río Branco, son de las buenas noticias. Mejores rutas, más desarrollo y empleo para nuestros departamentos. En Malvarís, montaje y mantenimiento industrial, somos especialistas en montaje de estructuras metálicas de pequeño, mediano y gran porte. Brindamos mantenimiento industrial las 24 horas, los 7 días de la semana, porque sabemos que tu producción no puede detenerse. Trabajamos con calidad, eficacia y responsabilidad, ofreciendo soluciones rápidas, seguras y a medida. Desarrollamos planes de mantenimiento a largo plazo para que tu empresa opere con el menor riesgo de interrupciones. Contamos con personal especializado, recursos y herramientas para responder ante cualquier necesidad. Más de 15 años de experiencia respaldan nuestro compromiso. Malvarís Montaje y Mantenimiento Industrial, la solución a la altura de tu empresa. Contacto 091-275-248. Atención las 24 horas. Su tranquilidad, déjela en manos de Central de Alarmas y Cámaras. Respuesta inmediata. Años de experiencia respaldan nuestro trabajo. Central de Alarmas y Cámaras es Mirso Román Gallo. Vigile su casa desde su celular con cámaras de alta definición. Presupuesto sin cargo. Llámenos. Central de Alarmas y Cámaras es Mirso Román Gallo. Teléfono 0800 8909. Celular 099 85 0801. Forma parte de los grandes Juegos Deportivos Departamentales. 33 Late Deporte. Inscribite en la web del Gobierno de 33, www.33.gov.uy, de forma gratuita, en alguna de las 18 disciplinas deportivas, desde los 8 años en adelante, sin límite de edad. Recibirás medalla y camiseta. Podés participar de todo el departamento y la región, amateur o profesional. Tenés plazo hasta el 28 de agosto, del 2 al 11 de octubre. 33 Late Deporte, en el Polo Deportivo de 33, el más grande del país. Regresamos con más Micrófono Abierto. Ahora sí meternos de lleno en lo que comentabas hoy del trabajo, cómo aparece el trabajo en tu vida. Sí, había una característica que hoy no existe más, que se llamaba partida de gastos, que era en el telégrafo, ¿no? Antel se crea en la dictadura, en el año 74. Viene de la parte, los teléfonos estaban en UTE. UTE era Usinas y Teléfonos del Estado. Hoy por hoy la UTE es básicamente energía, ¿no? Los teléfonos se desglosan y la parte del área de telecomunicaciones más los telefónicos pasan a conformar Antel. El telégrafo era una parte del servicio de telecomunicaciones y estaba esa práctica, partida de gastos se llamaba. Era, mira, en un salario mínimo, yo no me acuerdo los valores, no me acuerdo exactamente, tendría que forzar mucho la memoria. Era
te pagaban por poner la bicicleta, que yo tenía me habían prestado una bicicleta para trabajar, y por ir a trabajar, obviamente, y las dos cosas sumadas era menos del salario mínimo. Esa partida de gastos se usaba para pagarle a un gurí para que repartiera telegramas, que era lo que hacía básicamente, o para comprar una escoba, un trapo de piso, materiales de limpieza. Y bueno, y en determinado momento surgió esa oportunidad. El único que tenía de los telegrafistas de esa época, que tenía un hijo con edad de trabajar, no estaba en mis planes, he de confesarlo. Me acuerdo que mi viejo llegó de noche y dijo, mirá que capaz que entras en Antel. Yo estaba por cumplir 16 años. Y yo, lejos de emocionarme, dije, yo no estoy ni ahí con laburar. Pero no me dio la opción. Y me comentó, te van a llamar, no sé qué. Y efectivamente, a los poquitos días. Y hay una anécdota que debería darme vergüenza, pero es un poco graciosa. Estoy hablando de junio de 1982. Yo iba al liceo, estaba en cuarto del liceo. Y me acuerdo que le dije a mi viejo, no sé si buscando una excusa para que eso no pasara, digo, pero ¿y el tema de los horarios? No, quédate tranquilo que no te va a impedir estudiar. Dice, el horario te lo van a ajustar para que puedas seguir estudiando. No, que estudiar, digo, porque empieza el Mundial. Era el Mundial de España 82. Digo, mira si me coincide con la hora de los partidos. Es irreproducible en cámara lo que me dijo. Sí. Y bueno, desde el recuerdo. 9 de junio del 82 empecé a trabajar en Antel. Y debo decir, hablando de la vida laboral, que claro, en determinado momento el reparto de telegramas estuvo en riesgo, ¿no? Todo el avance tecnológico, ni que hablar de la aparición de los teléfonos celulares y todo eso, hizo que el servicio telegráfico cayera rotundamente. Entonces uno no sabía si eso iba a seguir existiendo, pero yo con las dificultades del caso, de lo que implica, o el calor, o el frío, o días como estos, de lluvia, más allá de esa incomodidad, digamos, del trabajo en la calle, a mí me gustaba muchísimo trabajar en la calle. No me veía y no me vi nunca, y bueno, y después la vida determinó que me tuviera que jubilar anticipadamente por salud, ¿no? Pero yo decía, si el físico me permite, me voy a jubilar en la calle. Porque me preparaba, es decir, había oportunidades de repente de capacitación, de cursos, de formarse para pasar a desempeñarse en otras tareas, incluso mejor remuneradas, y yo los hacía y los guardaba porque no sabía qué era lo que podía pasar. Pero llegado el momento siempre opté por seguir. O sea que empecé y terminé trabajando en la calle. Y después, bueno, la biología me sacó de carrera, pero se ve que tengo muchas para pagar porque todavía estoy acá. Darío, en algún momento de ese comienzo laboral aparece la palabra sindicato. Sí. ¿Cuándo te arrimás? ¿Cuándo empezás a involucrarte? Y 2 años después de haber empezado. No olvidemos que estoy hablando del año 82, plena dictadura, sí. ¿No? Ahí no había atisbo de sindicato, no había... incluso había en el telégrafo un par de compañeros que estaban presos, o sea que yo no había trabajado con ellos, pero habían sido compañeros de mi padre. Fuimos compañeros de trabajo con mi padre durante unos cuantos años. Tito Casalla, Guido Gutiérrez, estaban presos en ese momento. No, en ese momento no, ya habían salido, pero habían sido presos políticos. Había compañeros destituidos. Los dirigentes sindicales históricos, que obviamente yo no conocía, tanto de la FNT, que era la Federación Nacional de Telecomunicaciones, como de AUTE, estaban presos, algunos desaparecidos, como Oscar Tassino. Pues yo te estoy nombrando gente que en ese momento no se nombraba, obviamente, ¿no?
En el año 84, fines del 83, 84, comienza la recomposición y la reorganización sindical. El año anterior, 1 de mayo del 83, en Montevideo, se da el acto multitudinario, aquel que, organizado por el PIT. En ese momento la CNT estaba proscrita, estaba prohibida, había una dirección de la CNT en el exilio, y la nueva camada de dirigentes sindicales jóvenes habían conformado el plenario intersindical de trabajadores. Y se hace ese acto del 1 de mayo y empiezan en distintas ramas de actividad a organizarse muy lentamente y muy escondidas, muy clandestinamente los sindicatos. Y en enero del 84 vienen a 33 dos compañeros, uno joven, Carlos de Bolanián, que se jubiló no hace mucho, y otro compañero que vive, pero que está jubilado hace mucho tiempo, el negro Carlos Sosa, que fue preso político, destituido, telegrafista él, y fueron de los que tomaron la reorganización de la cosa y fueron los primeros en venir a 33. En vísperas de un gran paro cívico que hubo el 18 de enero de ese año 84, porque mirado ahora en retrospectiva decir, está bien, el último año de dictadura, pero en ese momento no se sabía, ¿verdad? Y yo me vinculo ahí, me empiezo a participar ahí. Había una gran avidez, había compañeros más veteranos que yo que tenían... todo el mundo tenía miedo, obviamente, pero los que tenían más conciencia de la cosa, con más razón, porque sabían de qué se trataba, sabían los peligros, sabían lo que había pasado en los 10 años anteriores. Pero ahí comenzamos, ahí empieza, que empezamos a hacer hasta octubre del 85, hasta octubre, sí, del 85, que es cuando se funda, se unifican la FNT y esa parte de AUTE, de teléfono, y surge SUTEL, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de Antel ahora. Ahí comienza esa actividad, digamos, y yo me vinculo, digamos, puedo situarlo ahí, enero del 84, pero después ya con una participación mucho más activa sobre mediados de año de ese 84, cuando se forma la mesa intersocial acá, que surge del plenario abierto Limar, que era una intersocial también que surgió en febrero del 84, donde había ahí 4 sindicatos. Ahí participaban, son los primeros de esa etapa, los maestros, Arrosur, ADEA, AFIAC y AEU, y los bancarios, más otras organizaciones, ¿no? Bueno, la propia Coviol, que era sede donde funcionaba esto, la Comisión de Destituidos, la Asociación de Escribanos, la Gremial Médica, seguramente me olvido de algunas organizaciones, ¿no? Estudiantes y gente que participaba a título personal. Esos fueron los que organizaron el 1 de mayo del 84, y después, al impulso de ese gran 1 de mayo realizado en el Teatro de Verano, se hizo ahí porque se había pedido la plaza y a último momento el intendente interventor, el coronel Pugliese, lo prohibió. Entonces se hizo en el Teatro de Verano y fue multitudinario realmente. Y eso motivó a que participara mucho más gente de esa organización en Coviol, y ahí nos incorporamos mediados del año tal vez, ya más en representación de algunos gremios, había bastante más gente ahí. Puedo situar ahí el comienzo de la militancia, digamos. En plena, además, bilateralmente, en pleno desarrollo de la inminente campaña electoral, ¿no? Porque las elecciones que
que cierren la etapa de la dictadura sea en noviembre de ese mismo año. Un año histórico. Tremendo, tremendo, y con mucha ebullición social y política. Ya volvemos con más Micrófono Abierto. Quiero que Llegó a 33 Monoluc Distribuciones. Estamos en calle Los Pinos 1330, celular 099-924-803, 092-422-378. Y tenemos todas las gomitas Finis. Y como lo dice Maite, somos representantes de toda la línea Phoenix, productos de limpieza e higiene personal, golosinas y productos Delicias de la Nona. También toda la línea Nuevo Sol. Monoluc Distribuciones. no puede acabar por mucho. En Residencial Los Álamos, cada encuentro es una celebración de la vida. Momentos compartidos, actividades creativas y mucho cariño nos unen como una gran familia. Aquí no solo cuidamos, sino que también convivimos, reímos, creamos y crecemos juntos cada día. Disfrutamos de distintas actividades recreativas, talleres de música y canto, pintura, manualidades y artes plásticas, club de lectura y cine, juegos de mesa y estimulación cognitiva, caminatas y ejercicios suaves al aire libre. Contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por asistente social, nutricionista, maestra de yoga, manicura y podología, licenciados de enfermería, doctora y cuidado personalizado. Si buscas un lugar que te dé tranquilidad, contactanos 099-635-067 o 099-130-584. Plazas disponibles para incorporación inmediata. Chivitería Marquitos, donde el sabor manda. Si lo tuyo es un buen chivito, crocante, con carne jugosa, papas doradas y ese toque especial que solo Marquitos sabe dar, tenés que probar los nuestros. Abrimos de jueves a domingos, porque los mejores momentos se disfrutan el finde, ya sea con amigos, en familia. Marquitos te acompaña con el sabor más criollo y abundante de la zona. ¿Querés disfrutar sin moverte del sillón? Hace tu pedido y te lo llevamos calentito a tu puerta. Llámanos al 098-888-348 y prepárate para probar un chivito de verdad, de esos que te dejan diciendo ¡qué bueno está eso! Chivitería Marquitos, tradición, sabor y buena onda en cada bocado. ¿Soñás con conocer nuevos destinos, vivir experiencias únicas y compartir momentos inolvidables? En Club de Viajes Oriente hacemos que cada viaje sea una historia para recordar desde 1987, llevando historias para el mundo. Nos encontrás en Simón del Pino 448 o al 095-525-814. Asegura tu próximo destino. Club de Viajes Oriente, tu próxima aventura empieza acá. Quería contarles del nuevo contrato firmado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa que estará a cargo del mantenimiento y la rehabilitación de importantes rutas que tienen que ver con 3 departamentos, con 33, con La Valleja y con Cerro Largo. Para el departamento de 33 contarles que el mantenimiento y rehabilitación de tramos de la ruta número 8, de la ruta 17 que comunica con Charqueada y de la ruta número 18, la que pasa por Vergara, por Rincón, llegando hasta Río Branco, son de las buenas noticias. Mejores rutas, más desarrollo y empleo para nuestros departamentos. En Malvarís, Montaje y Mantenimiento Industrial, somos especialistas en montaje de estructuras metálicas de pequeño, mediano y gran porte. Brindamos mantenimiento industrial las 24 horas, los 7 días de la semana, porque sabemos que tu producción no puede detenerse. Trabajamos con calidad, eficacia y responsabilidad, ofreciendo soluciones rápidas, seguras y a medida. Desarrollamos planes de mantenimiento a largo plazo para que tu empresa opere con el menor riesgo de interrupciones. Contamos con personal especializado, recursos y herramientas para responder ante cualquier necesidad. Más de 15 años de experiencia respaldan nuestro compromiso. Malvarís Montaje y Mantenimiento Industrial, la solución a la altura de tu empresa. Contacto 091-275-248. Atención las 24 horas. Su tranquilidad, déjela en manos de
Central de Alarmas y Cámaras. Respuesta inmediata. Años de experiencia respaldan nuestro trabajo. Central de Alarmas y Cámaras es Mirso Román Gallo. Vigile su casa desde su celular con cámaras de alta definición. Presupuesto sin cargo. Llámenos. Central de Alarmas y Cámaras es Mirso Román Gallo. Teléfono 0800 8909. Celular 099 85 0801. Forma parte de los grandes juegos deportivos departamentales. 33 Late Deporte. Inscribite en la web del Gobierno de 33, www.33.gov.uy, de forma gratuita, en alguna de las 18 disciplinas deportivas, desde los 8 años en adelante, sin límite de edad. Recibirás medalla y camiseta. Podés participar de todo el departamento y la región, amateur o profesional. Tenés plazo hasta el 28 de agosto. Del 2 al 11 de octubre, 33 Late Deporte, en el Polo Deportivo de 33, el más grande del país. Regresamos con más Micrófono Abierto. Darío, a lo largo de esta entrevista vamos a hablar muchas veces vamos a nombrar sindicato. Sin duda es que sos una persona con muchísima experiencia. Por eso mismo, para quien nunca participó de un sindicato, ¿podrías explicarnos qué es un sindicato, para qué sirve? ¿Cómo no? La propia esencia de la palabra indica, en realidad, para hacerlo simple, es la organización que nuclea y que unifica a un conjunto de trabajadoras y trabajadores de una misma rama de actividad, de una misma empresa, que puede ser tanto a nivel local como a nivel nacional, que se nuclean básicamente para defender sus intereses. Hay todo un relato que es muy difícil de combatir porque los grandes medios abonan en esa línea, y hoy, hablando de instalar relato, está la herramienta de las redes sociales, con lo bueno y lo malo que tiene, donde a veces las cuestiones repetidas se aparecen como verdades reveladas y no necesariamente lo son. Entonces hay como una demonización del sindicato. Hay como el sindicato es sinónimo de quilombo, de lío, de problema. No quiero saber nada con sindicatos porque es para tener problemas, es para pelearse con los patrones, es para llevarse mal con el resto de la sociedad. Y es todo lo contrario. Y en ese sentido a mí me gusta poner algunos ejemplos puntuales de cosas que han pasado en estos más de 40 años. A mí me tocó, no quiero personalizar demasiado, pero de última la entrevista conmigo, pero me tocó participar de la formación de muchísimos sindicatos acá. Sobre todo, hay que ver lo que es la realidad de 33 en empresas chicas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que sé, vos hablas de la UTE, es una empresa a nivel nacional con miles y miles de trabajadores que tiene una organización sindical a nivel nacional y que tiene filiales en los departamentos, entonces es diferente. Pero sindicatos de determinadas ramas de actividad, del comercio, de otros sectores, que se forman acá, de repente con 8, 9, 10 trabajadores, o menos local, incluso, empresas locales. Y a mí me preocupaba siempre, en la medida que uno iba adquiriendo experiencia, obviamente, explicarle a los trabajadores de ese lugar que el mejor momento para armar un sindicato es cuando todo está bien. Es decir, por lo general el sindicato surge porque no te están pagando lo que marcan los laudos, porque te hacen trabajar más horas de las que te reconocen, porque no te dan ropa de trabajo para desempeñar tu tarea. En fin, muchas veces se ata a que el sindicato se arma, la necesidad de los trabajadores de organizarse, porque es eso, organización de trabajadores para defender sus intereses, cuando hay problemas.
cuando algo está mal. Y en realidad el mejor momento es cuando está todo bien. Es decir, cuando está todo bien. Nunca está todo bien, pero cuando no tenés reclamos, no hay una situación que amerite ir a un conflicto. Entonces, ¿y para qué? Bueno, para prepararse para que esa situación se siga manteniendo en la medida de lo posible, y si no se puede mantener, si surge mañana un problema, tener la respuesta conjunta por las vías que están determinadas naturalmente, que hay caminos para todo, y en esto te diría que casi es una receta. El diálogo y la negociación como primer elemento, y después, bueno, recién después, todo el abanico de medidas de fuerza que se tienen que aplicar. Porque alguien puede creer, bueno, vamos a formar un sindicato, ¿cuándo hacemos el primer paro? Y bueno, cuando sea necesario. No necesariamente. Acá en 33 hubo una época una época no tan lejana, en que hubo una sucesión de ocupaciones totalmente legítimas, justificadas en su inmensa mayoría, pero que en determinado momento empezaron a mostrar una situación que yo recuerdo, no voy a decir con quién, pero hablando con otros dirigentes sindicales, yo decía, bueno, está, pero una cosa es enamorarse de la lucha y otra de la medida. Porque aquella ocupación salió bien, no es que hay que ocupar todos los lugares de trabajo donde surge un conflicto. La ocupación es la última medida, es cuando ya no tenés, cuando ya estás parando, haciendo otras medidas y no tenés resultados. Es una medida extrema, que yo creo que es una extensión del derecho de huelga, o sea, es legítima, pero hay que dar una cantidad de pasos antes, ¿no? Y la negociación es sin duda un arte, ¿no? Y es una cuestión que la aprendés a lo largo del tiempo practicándola. Yo decía algunos ejemplos. En 2006, por ejemplo, cuando se hace la tercera reorganización del SUTA, del Sindicato del Arroz, me acuerdo que fuimos, ahí estuvo Jorge Fraga de ANCAP, estuvo Marcelo Casangian de UTE, Adela Richetto, que era de FENAPES. Estuvimos una noche en el salón comunal y había decenas y decenas de obreros de distintas empresas. Y estuvo Juan Silveira, que era secretario del Interior del PIT-CNT. Ahí se fundó la UNATRA, el SUTA se refundó, digamos. Y me acuerdo que le explicamos a los trabajadores cuál era el procedimiento, es decir, se llenaba una planilla por empresa, se llevaba esa planilla aquí a la oficina de trabajo, en ese momento estaba en el edificio Premier, a media cuadra de acá, se presentaba, ahí se sellaba y se le entregaba a la empresa la notificación de que tenías conformado el sindicato a nivel local y dentro de una organización nacional. En todas las empresas había trabajadores de distintas arroceras. Había diferentes problemas, o a uno no les pagaban en fecha, a otros les pagaban de menos, a otros no les daban los insumos para trabajar. Y había una empresa en la que los trabajadores dijeron que se iban a afiliar. Dice, nosotros nos vamos a afiliar, pero no tenemos ningún reclamo para hacer. Podemos afiliarnos igual. Que ahí me acuerdo que dijimos, y sí, mejor todavía, si no tienen ningún reclamo, mucho mejor, porque sí, nos pagan por encima del laudo, nos pagan en fecha, si necesitamos adelanto nos dan, ropa de trabajo tenemos, o sea, no tenían nada para reclamar, trabajaban en excelentes condiciones, pero tenemos un problema, y vamos a ser bien claros, le tenemos miedo al patrón. ¿Cómo miedo? Y sí, porque el hombre tiene un encargado que es brasilero y que se pone violento y que no sé qué, y no le va a gustar esto, entonces le vamos a pedir que ustedes nos acompañen. Y bueno, y así lo hicimos. Íbamos a ir en auto
es un poco antes de la charqueada esta empresa. Íbamos a ir en auto, no me acuerdo qué fue que pasó, que el compañero del auto no estaba y me fui yo en ómnibus, ¿no? Me bajé afuera, entré, los trabajadores me estaban esperando. Y bueno, y para hacerla corta, empezamos a explicarle al hombre, ya medio a la defensiva íbamos, ¿no? Los trabajadores tenían temor de enfrentarse con ese patrón, que no le iba a gustar que hubiera un sindicato. Le empezamos a explicar, era si alguno leyó las novelas de Jorge Amado, eran los personajes de la novela de Amado. Miraba mal encarado, obviamente, y yo me acuerdo que en un momento me cortó, ¿no? Pare un poquito, dice, ¿usted qué está diciendo? ¿Que se va a formar un sindicato acá? Sí, claro, porque es el derecho de esta gente que, en fin, sí, pare un poquito. Y ahí los encaró a ellos que estaban allí. Acá se les paga, se les da ropa de trabajo, si los trabajadores decían, sí. Bueno, dice, entonces armen todos los sindicatos que quieran. Eso sí, me laburan, porque con sindicatos, sin sindicatos, si no laburan, los corro. ¿A qué viene esto? A que en realidad vos no hacés un sindicato para no trabajar, lo que el tipo, de mala manera, pero lo que el tipo exigía era, sí, está todo bien, yo les pago lo que les tengo que pagar, pero trabajen. Y su derecho se va a cumplir, se va a respetar, el sindicato nunca tuvieron problemas ahí, salvo ese relacionamiento bruto, digamos, ¿no? Sí. Y en otros lugares pasaba más o menos lo mismo, es decir, primero tratar de conversar, de buscar la vuelta, muchas veces se solucionaron conflictos sin aplicar una hora de paro, porque lograba una conversación razonable. No es una receta, pero sí hay caminos y los vas aprendiendo con la experiencia. Ya volvemos con más Micrófono Abierto. Quiero creer. Llegó a 33 Monoluc Distribuciones. Estamos en calle Los Pinos 1330, celular 099-924-803, 092-422-378. Y tenemos todas las gomitas Finis. Y como lo dice Maite, somos representantes de toda la línea Phoenix, productos de limpieza e higiene personal, golosinas y productos delicias de la nona. También toda la línea Nuevo Sol. Monoluc Distribuciones. No puede acabar por mucho. En Residencial Los Álamos, cada encuentro es una celebración de la vida. Momentos compartidos, actividades creativas y mucho cariño nos unen como una gran familia. Aquí no solo cuidamos, sino que también convivimos, reímos, creamos y crecemos juntos cada día. Disfrutamos de distintas actividades recreativas, talleres de música y canto, pintura, manualidades y artes plásticas, club de lectura y cine, juegos de mesa y estimulación cognitiva, caminatas y ejercicios suaves al aire libre. Contamos con un equipo interdisciplinario compuesto por asistente social, nutricionista, maestra de yoga, manicura y podología, licenciados de enfermería, doctora y cuidado personalizado. Si buscas un lugar que te dé tranquilidad, contactanos 099-635-067 o 099-130-584. Plazas disponibles para incorporación inmediata. Chivitería Marquitos, donde el sabor manda. Si lo tuyo es un buen chivito, crocante, con carne jugosa, papas doradas y ese toque especial que solo Marquitos sabe dar, tenés que probar los nuestros. Abrimos de jueves a domingos, porque los mejores momentos se disfrutan el finde, ya sea con amigos, en familia. Marquitos te acompaña con el sabor más criollo y abundante de la zona. ¿Querés disfrutar sin moverte del sillón? Hace tu pedido y te lo llevamos calentito a tu puerta. Llámanos al 098-888-348 y prepárate para probar un chivito de verdad, de esos que te dejan diciendo ¡qué bueno está eso! Chivitería Marquitos, tradición, sabor y buena onda en cada bocado.
¿Soñás con conocer nuevos destinos, vivir experiencias únicas y compartir momentos inolvidables? En Club de Viajes Oriente hacemos que cada viaje sea una historia para recordar desde 1987, llevando historias para el mundo. Nos encontrás en Simón del Pino 448 o al 095-525-814. Asegura tu próximo destino. Club de Viajes Oriente, tu próxima aventura empieza acá. Quería contarles del nuevo contrato firmado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa que estará a cargo del mantenimiento y la rehabilitación de importantes rutas que tienen que ver con 3 departamentos, con 33, con La Valleja y con Cerro Largo. Para el departamento de 33 contarles que el mantenimiento y rehabilitación de tramos de la ruta número 8, de la ruta 17 que comunica con Charqueada y de la ruta número 18, la que pasa por Vergara, por Rincón, llegando hasta Río Branco, son de las buenas noticias. Mejores rutas, más desarrollo y empleo para nuestros departamentos. En Malvarís, Montaje y Mantenimiento Industrial, somos especialistas en montaje de estructuras metálicas de pequeño, mediano y gran porte. Brindamos mantenimiento industrial las 24 horas, los 7 días de la semana, porque sabemos que tu producción no puede detenerse. Trabajamos con calidad, eficacia y responsabilidad, ofreciendo soluciones rápidas, seguras y a medida. Desarrollamos planes de mantenimiento a largo plazo para que tu empresa opere con el menor riesgo de interrupciones. Contamos con personal especializado, recursos y herramientas para responder ante cualquier necesidad. Más de 15 años de experiencia respaldan nuestro compromiso. Malvarís Montaje y Mantenimiento Industrial, la solución a la altura de tu empresa. Contacto 091-275-248. Atención las 24 horas. Su tranquilidad, déjela en manos de Central de Alarmas y Cámaras. Respuesta inmediata. Años de experiencia respaldan nuestro trabajo. Central de Alarmas y Cámaras es Mirso Román Gallo. Vigile su casa desde su celular con cámaras de alta definición. Presupuesto sin cargo. Llámenos. Central de Alarmas y Cámaras es Mirso Román Gallo. Teléfono 0800 8909. Celular 099 85 0801. Forma parte de los grandes juegos deportivos departamentales. 33 Late Deporte. Inscribite en la web del Gobierno de 33, www.33.gov.uy, de forma gratuita, en alguna de las 18 disciplinas deportivas, desde los 8 años en adelante, sin límite de edad. Recibirás medalla y camiseta. Podés participar de todo el departamento y la región, amateur o profesional. Tenés plazo hasta el 28 de agosto. Del 2 al 11 de octubre, 33 Late Deporte, en el Polo Deportivo de 33, el más grande del país. Regresamos con más Micrófono Abierto. Darío, ¿cuál fue tu primera lucha sindical que recordás como importante, que te marcó? Y bueno, en Antel, por supuesto, el primer conflicto, y vaya si me marcó incluso en lo personal, porque yo te decía ahí, nosotros entramos en el 82, éramos 65 repartidores en todo el país y 40 y algo, creo que 45 limpiadoras. Todos estábamos en esas condiciones, hijos de funcionarios que trabajábamos en negro, que la mayoría trabajaban un tiempito para ayudar los estudios y demás, y se iban, ¿no? El primer conflicto que tuvimos, que fue 85, terminó en diciembre del 85 con Sutel recién conformada. Fue un conflicto largo, había una denuncia por la introducción de las centrales digitales. Mirá vos las vueltas de la vida, ¿no? La empresa sueca Ericsson había instalado centrales digitales en Antel, y nosotros, digamos, con la paranoia de todo lo que implicaba la salida de la dictadura y todo lo demás, nos oponíamos
avance tecnológico, porque, en fin, atribuíamos intenciones de espionaje y de un montón de cosas. Si no se hubieran ingresado esas centrales digitales, hoy Antel no sería la que es. Pero bueno, No se sabía. No, obviamente. Estaba esa situación y algunos reclamos puntuales, y entre otros la presupuestación nuestra de las limpiadoras y los repartidores. Y bueno, y esto se concretó justamente en diciembre del 85. Fue el primer conflicto donde nos tocó, obviamente, muchas asambleas, ir a Montevideo, paros, marchas, movilizaciones. Esa fue la primera de muchas y muy variadas, porque fue aparte en mi propio sindicato. Y después, sin duda, el papel de los plebiscitos, ¿no?, en defensa de Antel, las recolecciones de firmas, la del 92 sobre todo fue emblemática, y después las sucesivas hasta la última en la que me tocó participar, que fue la de la LUC en 2021. Esas luchas, aunque ninguna más importante que otra, ¿no? Aquella primera en la que se da además ese hecho autorreferencial, que es cuando se da la presupuestación nuestra, pero aparte por ser la primera, por ser el primer conflicto propio vivido, y después nos tocó acompañar muchísimo, ¿no? Sobre todo a nivel departamental. Darío, recordando un poco esa época de ese primer sindicato y lo que era ser un sindicalista en esa postdictadura, ¿qué diferencias a grandes rasgos tenés de esa época a hoy? La primera diferencia es que tenía 20 años, entonces le escupía la boca a un tigre, como decían, niveles de inconsciencia importantes, la inexperiencia brutal del espíritu de lucha y la vuelta, el cambiar el mundo a la vuelta de la esquina, y después la vida te demuestra que los caminos son más largos, que tienen el mismo rumbo y el mismo sentido, porque lo importante es que tu vida tenga siempre el mismo sentido. Pero claro, la euforia juvenil, yo le he contado a algunos compañeros más jóvenes, me acuerdo en el marco de ese conflicto, que fue largo, que duró varias semanas, me acuerdo de haber hecho una asamblea acá en 33, había que hacer asamblea en los distintos lugares e ir con la posición de cada lugar a Montevideo. Y el conflicto se venía encaminando y se venía debilitando también. Y había una suerte de, ¿cómo decirlo?, de retirada estratégica, es decir, bajemos un cambio porque la mano viene pesada, y vamos a buscarle por otro lado la solución. Con el primer directorio de Antel, el gobierno de Sanguinetti, ¿no? Y yo me acuerdo, claro, en este momento tenés las herramientas de comunicación mucho más al día, estás en contacto permanente y fluido. Y en aquel momento no. Estoy hablando de época del Morse. Yo estaba aprendiendo a trabajar con código Morse. Obvio, había teléfono también, pero el contacto era mucho menos fluido. Entonces, en esa euforia juvenil, me acuerdo de que me sentía poco menos que un héroe de la Revolución Continental, porque había logrado convencer a mis compañeros de acá de ir a Montevideo con la posición de paro de 48 horas. Cuando la mano en realidad venía de bajar, de suspender los paros y volver a la negociación. Y me acuerdo de llegar a Montevideo orgulloso, ¿no? Caer en la reunión esa y decir, nosotros nos llevamos el mundo por delante, y los veteranos te bajaban, calma. Te decían, nene, está todo muy lindo, pero bueno, me acuerdo de eso y está, porque la experiencia es insustituible, no hay cursos para adquirir experiencia, es el curso de la historia y el curso del tiempo. Y vas asumiendo distintas responsabilidades en el ámbito sindical. A mí me tocó ser delegado siendo muy joven,
Y tuve la suerte de haber podido militar con viejos ilustres que te enseñaban que lo primero era ser un buen trabajador, lo primero era ser responsable en tu trabajo, porque eso es lo que te daba autoridad para poder pararte frente a tus empleadores o tu jefe, a defender los intereses de tus compañeros y a tus propios compañeros también, autoridad ante tus compañeros también, que te terminan eligiendo como delegado si como primera línea de conducta vos sos un buen trabajador, si cumplís con tu tarea, ¿no? Y bueno, y eso es lo que uno, mal o bien, ha tratado de transmitir y de legar en todo este tiempo. Yo me acuerdo de eso, de esa evolución, creo que propia de la evolución de la vida, ¿no? Tenés 20 años, nunca vas a tener... Uno en determinado momento, recuerdo con Rubén Cruz, un compañero de la salud, que en la década de los 80 y 90, él trabajaba en Crani, en el centro de diálisis, era enfermero, ahí era delegado sindical, de mi misma generación, y hablábamos cuando teníamos 30 y pico, ponele, y ya nos sentíamos viejos, y decíamos, qué bueno tener la energía de los 20 años, con la experiencia que tenemos ahora, y la experiencia que teníamos a los 30 y pico comparada con la de los 60 era nada. Seguro. Pero es porque es la vida, no es solo en el ámbito sindical. Pienso que a un deportista le debe pasar lo mismo, a cualquiera, ¿no? Pero que marca tu vida, sin duda que marca tu vida. Darío, después de 40 años, me gustaría entrar ya de lleno en el libro, 40 años de sindicalismo en 33. ¿Cómo surge la idea de escribir ese libro? Bueno, en realidad de pesado surge. Juan Luis Casalla me obligó, porque mirá cómo fue la cosa. Cuando cumplimos 40 años, yo te decía hoy en el inicio, te hablaba del Plenario Abierto Limar, fundado en febrero del 84. De ahí, después del 1 de mayo, mediados de ese año 84, se forma la Intersocial y ya ahí participan varios sindicatos. Viene el retorno democrático. El 1 de mayo del 85, ya en democracia, a 2 meses de asumido el gobierno de Sanguinetti, es el primer acto que se hace en la Plaza 19 de Abril. Y ahí una proclama larguísima, fueron como 3 horas la oratoria, pero claro, era tal la efervescencia que había que parecía 10 minutos. Claro, y hablamos 10 o 12 personas. Pero era una proclama tan amplia, parecía un programa de gobierno aquello. Y los que estábamos a nombre de los sindicatos, pues los primeros, yo siempre lo reitero, los 4 primeros que estuvieron que vienen del PAO, maestros, Arrosur, bancarios y AFIAC, después se sumaron varios más, nosotros mismos, telecomunicaciones, COFE, una cantidad de sindicatos. Empezamos a notar que era necesario reivindicar las cuestiones específicas de los trabajadores, porque nuestros problemas quedaban un poco licuados en medio de la proclama general. Yo me acuerdo, tenía unos nervios enormes, fue la primera vez que me tocó hablar en público y en realidad era leer un pedacito de la proclama. Y mirá vos si sería amplio, que me acuerdo de memoria de una frase que era una parte de la plataforma reivindicativa de aquel 1 de mayo del 85, que decía apertura de calles, arreglo de calles y apertura de las proyectadas. ¿Qué tiene que ver eso con sindicalismo? En fin, mucho más amplio, ¿no? Tenía que ver con la estructura de la ciudad, de los barrios. Y a mí me tocó leer justo esa parte que estaba ese punto. Y bueno, y ahí es que empezamos a
a conversar entre los distintos delegados sindicales, tomamos contacto con el PIT-CNT y pasamos en julio del 85 a ser filial del PIT-CNT precisamente, es decir, nos conformamos como mesa intersindical. Unos días antes había habido un gran paro general, el 27 de junio, primer aniversario en democracia de la huelga general con que se enfrentó el golpe de Estado. Y hubo un acto donde le tocó hablar al Rulo Olivera, ahí en la plaza también, pero todavía no estábamos formados como PIT-CNT. De ahí me acuerdo que salimos a tomarnos unos vinos y no sé qué, y a la siguiente reunión, creo que exactamente debe haber sido el 3 de julio, eso fue el 27 de junio, el 2 o 3 de julio de ese año se forma la filial departamental del PIT-CNT, que cumplió 40 años el año pasado, ¿verdad? Conmemorando esos 40 años, se conmemoró presentando 3 libros. El primero, La historia de FOSE, de la Federación de los Trabajadores de OCE, que fue en el Salón de Coviol. El segundo, un libro del equipo del consejero de ANEP, Julián Mazzoni, ex militante de la FENAPES, un profesor vecino nuestro de Minas, con un acto que se hizo en el salón, en el liceo, en el salón de actos del Liceo 1, y a los pocos días el cierre de esa conmemoración de los 40 años presentando el libro Las mujeres donde estaban, de María Julia Alcoba, que hace una referencia a la huelga arrocera del año 57. Desde el punto de vista fundamentalmente de las mujeres trabajadoras, militantes, esposas de los trabajadores. Ahí en Coviol, en ese acto, que estuvo lleno, estuvo desbordado el local, y ahí surgió la idea de varios compañeros más jóvenes, idea que se había planteado unos pocos años antes y que no la habíamos concretado. Hay una cantidad de historia y hay que escribirla, no, porque se pierde. Un día no vamos a estar ninguno de los que estamos acá, y hay que dejarla registrada, por la vía que sea. Y bueno, ¿y por qué no armar nuestro propio libro? Entonces decidimos hablar con Juan Luis Casalla, historiador, además fue militante sindical, estaba jubilado, su primer año de jubilado el año pasado, y bueno, y me encomendaron a mí ir a hablar con él para hacerle el planteo, ¿no? de trabajar en este libro. Y bueno, y hay que decir que Juan se sorprendió un poco, pensaba, él mismo lo ha dicho en alguna recorrida de prensa que hemos hecho cuando salió la preventa del libro, él pensó que no había demasiado para escribir, si será una historia invisibilizada la del movimiento sindical, que alguien interesado y parte de la cosa, que además es profesor de historia y le apasiona la historia, desconocía una cantidad de hechos. Pero bueno, accedió gustoso, comprometido, empezamos a trabajar y me terminó enganchando al punto de comprometer y vasco viejo y porfiado, en determinado momento confieso que me incomodó. Es decir, bueno, ¿lo hacemos los dos o no sale? Y en realidad ni siquiera es de los dos. Es una construcción colectiva donde nosotros escribimos, es verdad, pero hay ahí más de 30 voces de protagonistas de la fundación de aquel plenario. Las dos primeras entrevistas son el maestro Miravalles y Pepe Ferreira, los dos primeros presidentes del plenario. Pero después entrevistas a gente de más acá, ¿verdad? De a lo largo de los 40 años, de distintas ramas de actividad y de distintas corrientes de opinión, sobre todo. Hay visiones muy, muy diversas de la cosa. Nos costó, pero conseguimos documentación en periódicos de la época. Buscamos los antecedentes, porque eso es una cosa que
que es uno de los fundamentos principales de por qué la importancia de este libro. Juan Luis tiene en su biblioteca personal todos y cada uno de los libros hechos por autores y autoras de 33, todos vinculados a la temática que sea y de la concepción filosófica y política que sea. Y todos los libros que hablan algo de 33, sea de su geografía, su historia, todo. Y no había una línea sobre sindicalismo. Como que las luchas sindicales en 33 no hubieran existido. Nunca fueron plasmadas. Salvo algunas referencias a la huelga arrocera del 57 en el entorno allí de Charqueada y Cebollatí. Y bueno, y eso nos motivó más a dejarlo sentado en este... ¿Qué tiempo qué proceso le llevó? ¿Qué tiempo y nosotros de recuperar todos esos documentos? Y... Mira, entre las cosas que recibimos, pues bueno que se sepa, porque más allá que está compaginado en un par de páginas, vale el juego de palabras, hay todo un capítulo de antecedentes, ¿no? Porque una cosa, el propio título del libro lo dice, es el análisis centrado en los últimos 40 años, entre 1985, cuando se funda el actual plenario, y 2025, es decir, el año pasado. Pero a mí particularmente me preocupaba muchísimo que quedara claro que la cosa no empezó con nosotros, que venimos de algún lugar y que es bueno saber de dónde venimos, y eso creo que vale para todos los órdenes de la vida. Uno puede llegar a tener la creencia de que tal cosa empieza cuando empezaste vos. El Club Yacaré empezó cuando yo jugaba, y no, venía de antes, hubo gente que jugó antes, y todo es así. Entonces hay un capítulo importante de antecedentes, que empieza con la huelga arrocera del 57, que sigue con la etapa previa a la fundación de la CNT. Ahí tuvimos el aporte de Juan Manuel Toledo, que nos consiguió digitalizado y nosotros lo imprimimos, y para Juan Luis fue, no sé, dulce de leche aquello, 140 ejemplares del periódico La lucha de la clase obrera y el pueblo, de los años 1957 a 61, cuando todavía no existía la CNT. Después los testimonios de Beatriz Barcelo, sobre todo cuando la fundación de la CNT en el 66, cómo repercute acá, el testimonio de la propia Beatriz y de Susana Alzugaray, maestra también, sobre la huelga general previa al golpe de Estado. Y después, bueno, viene todo el proceso de la dictadura, y ahí nos adentramos del 85 para adelante en el estudio de la etapa propiamente abordada por el libro. Pero esos antecedentes son muy importantes para saber que en realidad lo que se fundó, lo que empezó en 1985 fue el plenario intersindical filial del PIT-CNT a nivel departamental como tal, no el sindicalismo, que hay antecedentes y que están registrados ahí, ¿no? Y nos llevó 9 meses de trabajo. Yo jorobo con que fue un parto, y fue colectivo. Hay más de 30 testimonios, como decía, pero también el aporte de compañeras y compañeros del plenario actual, es a ellos que va dedicado el trabajo especialmente. Fue muy rico y fue un aprendizaje. Obviamente el aporte científico, técnico, digamos, el que es profesional en la materia es Juan, y fue el que orientó el trabajo. A mí me tocó coordinar las entrevistas, básicamente, y después, bueno, terminamos escribiendo. Hay partes de los dos. Yo recomiendo muy especialmente el inicio del libro, porque está escrito por Juan, donde da rienda suelta a su carácter de docente, ¿no?
Así como yo digo que un militante no se jubila de la militancia, un docente no deja de ser docente nunca. Y Juan lo demuestra en el análisis histórico del sindicalismo en Uruguay, que empieza en el siglo XIX, ¿no? Y hace un análisis muy sintético, pero muy rico, que lo recomiendo. Para quienes van a adquirir este libro, que ya le vamos a hacer publicidad, ¿con qué se encuentran? ¿Qué es lo más importante que encuentran en este libro? Sin dar mucho detalle, dejando el que lo compren y lo lean. Uh-huh. Una historia que estaba invisibilizada, uh-huh. Una historia que es parte de la construcción del 33. En alguna parte del texto decimos algo que yo lo he dicho a lo largo del tiempo. Viste que hay una expresión típica de acá de 33 cada vez que hay que, por ejemplo, en situaciones dramáticas como la de ahora, por ejemplo, se apela a las fuerzas vivas. Se dice, las fuerzas vivas están, o se convoca a las fuerzas vivas, o cuando vienen distintos políticos de distintos partidos y nos reunimos con las fuerzas vivas. Y las fuerzas vivas son los empresarios, los actores políticos, en fin, determinadas organizaciones que no estoy planteando que no sean relevantes y que no sean importantes, pero los trabajadores nunca. O sea, los trabajadores que somos fuerza muerta. No, entonces somos una de las fuerzas motrices de la sociedad que muchas veces no están consideradas. Yo leí ahora, claro, hago esta digresión. Con las redes sociales hay que tratar de evitar la tentación de no entrar en la discusión con cada comentario, porque la impunidad de que ahí podés poner lo que se te antoje. Y yo veía ahora algunas publicaciones, incluso de gente que conozco, y gente que es bien, que es bien, que gente buena. Sin maldad. Sin maldad. Y exaltando, por ejemplo, el papel. Por favor, desconocerlo sería de necio, por ejemplo, del ejército, ¿no? En el rescate y lo demás. ¿Y el Zunca dónde está? Por ejemplo, ¿no? Esa contraposición, como que si están los soldados, si vos sos sindicalista, estás en contra de los soldados. Y yo les recomendaría, si alguno de los que escribió eso, y no es el Zunca el que anda sacando gente y no sé qué, ¿por qué no se arriman por la calle Manuel Freire, en el barrio Las Delicias, hasta el local del Zunca, y capaz que ven si el Zunca está o no está? Por decir el Zunca como otros sindicatos, sí. que de repente sin prensa, sin fotos y sin tantos flashes, vayan y están dando una mano, ¿no? Pero en el local del Zunca, por ejemplo, hay unas cuantas familias que están alojadas allí, que están recibiendo alimentación, están recibiendo la solidaridad de los compañeros del Zunca y de otros actores del movimiento sindical. La lucha sindical está demonizada y poco visibilizada. Entonces la importancia de esto es que, de acuerdo o no con esa lucha, está bueno saber que existe y que los protagonistas son hombres y mujeres de aquí del pueblo. No tiene misterio. Cuando se lea el libro y se entre en la parte de testimonio, se van a ver, mirá fulano, mirá fulana, gente que o te atiende en la mutualista o le da clases a tu gurí en un liceo, o te atiende en una oficina o lo ves en una obra de la construcción. Los delegados sindicales no son marcianos, son personas de carne y hueso que trabajan de eso y que además se hacen su tiempo y le sacan su tiempo a su familia, a sus cuestiones particulares, por el interés colectivo, ¿no? Eso nada más y nada menos es el sindicalismo y de alguna manera lo quisimos reflejar acá, ¿no? Son historias de vida de este pueblo, porque también los trabajadores organizados son parte de la construcción social del departamento. Sin duda que sí. Darío, para ir cerrando esta
jugosa entrevista que tuvimos. 2 preguntas personales. Después de tantos años de trabajo sindical, ¿qué es para vos un sindicato? Y una escuela, es una escuela de vida. SUTEL, el Sindicato Único de Telecomunicaciones, fue, sin desmerecer en absoluto lo que fue la escuela, la vieja Escuela 1 Severo Ramírez y el Liceo 1 Nilo Boyoaga, es decir, los 2 institutos de educación pública donde estudié. El Sindicato de Telecomunicaciones fue para mí una escuela de vida que me marcó por aquellos viejos ilustres con los que empecé a trabajar y empecé a militar, y me transmitieron una cantidad de valores que no son solo aplicables en la militancia, son aplicables para la vida. Para mí es una parte esencial e imborrable de mi vida. Yo hoy sigo participando de manera mucho más restringida, en el sentido de que no represento un sindicato. Estoy jubilado, no me autopercibo como jubilado. Debería, si quiero tener participación social, debería participar en la ONASPU, pero bueno, no me sale. Y de alguna manera actúo como, no sé, como consultor, como opinólogo, ¿cómo decirlo? Como una especie de consejo de ancianos con los compañeros de los sindicatos cuando requieren mi opinión, obviamente, ¿no? Uno no, aunque no actúe directamente, no represente un sindicato, no vaya a organizar un acto ni un paro, yo me siento parte. Mi sindicato fue una escuela de vida. Y por último, si pudieras volver el tiempo atrás y poder conversar con ese Darío de 17, 18 años que empezaba con ciertas inquietudes, ¿qué consejo le darías? Que se cuidara más, que hubiera cuidado más su salud, y no estaría hoy pagando las consecuencias de los descuidos y de la impunidad del desconocimiento. Básicamente eso. Porque no es que yo sea un tipo muy viejo, no me siento viejo, pero el paso del tiempo se siente, y uno en determinado momento de la vida agarra la máxima: no me arrepiento de nada. Yo sí me arrepiento de algunas cosas. Hay cosas hay decisiones que hubiera querido no tomar. Las grandes decisiones de mi vida las sostengo. Hay situaciones que hubiera querido evitar, pero no tienen nada que ver con la militancia, nada que ver. Hubiera tomado el mismo camino. O sea, el hubiera no existe, porque las circunstancias, cuando tenés 17, 20, 25 años, son las que son, y tomás las decisiones que podés con las herramientas que tenés. Pero si el de hoy le pudiera decir algo al de 40 años atrás, y loquito, cuídate un poco más, no es necesario pasar por algunas cosas que después me tocó pasar y que hoy estoy pagando, ¿no? Que tienen que ver básicamente con la salud. En otro punto de vista, creo que hubiera tomado el mismo camino, no me concibo de otra manera. Bueno, agradecer por estar acá, dándonos una clase de historia, hablando un poco de sindicato, y bueno, micrófono abierto siempre para cuando quieras volver. Bueno, muchísimas gracias. Una preciosa oportunidad. Creo que está bueno tener estas vocaciones de este diálogo desacartonado, digamos, que además obliga a forzar la memoria, trae recuerdos muy lindos, muy gratos. Yo no soy un tipo de nostalgiar, no
justo ahora que estamos en agosto, no estoy ni ahí con la noche de la nostalgia, ni con sentir nostalgia de nada. Así, creo que de lo que se trata es de vivir cada momento lo mejor que se pueda, y tratando de ubicarse en la palmera. Uno con 60 años sabe que hay cosas que ya no puede hacer, hay esfuerzos que ya no se pueden llevar adelante, y no hay que obligarse más de lo que se debe. Entonces, está bueno haber compartido este rato con ustedes. Muchas gracias. Para cerrar, felicitarte por este libro, a Luis Casalla. Bueno. A vos y a muchísima gente que está detrás de este libro. Creo que es muy importante contar una historia, en este caso del sindicato del trabajo y de todo lo que se ha hecho por 33. Bueno. Así que esto fue una nueva historia por Micrófono Abierto. Los esperamos. Que junto al dulce olimar querido se vuelva tierra mi corazón. Que junto al dulce olimar querido. Y así cerramos el programa de hoy. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Micrófono Abierto. Nos volvemos a encontrar de martes a jueves a las 20 horas por Canal 11.